Bueno, y como saben, ayer teníamos varias incidencias. Meteocan se activaba en torno a la 1 más o menos de este domingo con esa alerta naranja en previsión de las fuertes tormentas que se esperaban, granizo, viento, pero es que además esas tormentas con una carga eléctrica impresionante. Así que vamos a intentar analizar el impacto de las tormentas, el cómo sucede, cómo puede estar pasando esto, ¿no? Que son como pequeñas danas que estamos sufriendo cada vez que llueve en esta época del año. Vamos a analizar todo ello con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla-La Mancha, Luis María Bañón. Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Luis, fíjate, ayer cuando sucedía todo, decían, pero si en Albacete apenas ha llovido, ¿cómo puede ser que en La Roda, que está a pocos kilómetros, pasara todo lo que pasó? Pues precisamente ya lo decías, que son situaciones de tormenta. La situación de ayer era esta época del año con tanto calor, tantas horas de sol, cerca del solsticio, con una masa de aire cálido en capas bajas, estas temperaturas tan altas que estamos registrando, a poco pequeña borrasca, débil aire frío que pase por encima de la península ibérica, en esta zona de aquí se desencadenan estas tormentas. Y eso es lo que ocurrió. El día empezó más o menos tranquilo, Sí. y con el calor el suelo se fue calentando, el suelo calentó el aire que estaba encima y eso aumentó la flotabilidad y de repente pues esos desencadenan tormentas. Además ayer las condiciones eran favorables para que esas tormentas fuesen organizadas. Eso tiene que ver con la distribución de vientos en altura para que digamos que una misma tormenta no caiga sobre sí misma y la destruya, sino que caiga al lado y a la caída regenere la formación de una nueva tormenta, y eso fue lo que ocurrió. Y las tormentas en ese tipo de condiciones mantienen esas partículas heladas, ese granizo lo mantienen mucho tiempo en niveles medios y altos de la atmósfera, por debajo de los 0 grados, con lo cual va creciendo el granizo, y eso hace que el granizo tuviera ayer tamaño de 4 o 5 centímetros. Era impresionante, ¿eh? Sí, y además el aporte que hacen los vientos del sureste que consiguen llegar a las zonas de Albacete en este tipo de situaciones, pues también aportan un poco de combustible, de humedad, que hace que se convierta en precipitación. En algunas zonas las lluvias fueron muy eficientes, el granizo fue muy grande, las rachas fueron también muy fuertes y se juntó todo. Esta es la época del año en la que suele ser propicia para que con tantas horas de sol y tanto calor, a poca borrasca. Es que además no era ninguna borrasca de gran entidad, simplemente era la extensión de una borrasca que hizo pasar sobre la región pues un poco de aire frío en niveles altos, y esa calor abajo, en la masa de aire cálida muy cerca del suelo, y un poco de aire frío en niveles medios y altos de la troposfera es la combinación ideal para que se formen tormentas. Y eso fue lo que ocurrió. ¿De cuántos litros hablamos en La Roda? No sé, es que además duró muy poquito tiempo, ¿no? Que fueron 15 o 20 minutos de lluvia en ese momento. Sí, realmente las intensidades, este tipo de fenómenos suelen venir acompañadas de intensidades muy elevadas de la precipitación. Suele caer toda en muy corto espacio de tiempo, y además nosotros en La Roda no tenemos estación y no pudimos medirla, pero muy posiblemente con datos del radar se ven pues datos, el radar digamos que estima desde lejos, estima un poco la precipitación que pudo haber caído, y las estimaciones en esa zona pues sí, 20-30 litros en muy poco espacio de tiempo seguro, y además en apenas 10 minutos son capaces de caer más de 20 litros, y eso junto con el granizo pues hace que tenga un gran impacto. El de La Roda no medimos porque no tenemos estación en La Roda, pero tenemos estaciones de colaboradores y en unos días tendremos esos datos. Pero la distribución que tiene, la huella de precipitación que dejan esas tormentas es muy aleatoria, es decir, pueden concentrarse 30 o 40 litros en una zona muy pequeña y a pocos kilómetros no haber caído una gota. Es muy característica del periodo de tormenta, pues son como pulsaciones de, digamos, esa inestabilidad de calor abajo y frío arriba, revienta por algunas zonas, y donde revienta es donde se forman las tormentas,
digamos, compensa esa inestabilidad, ese desequilibrio en puntos muy concretos, que unas veces, que además varían de unos sitios a otros. Ayer tuvo un poco más de duración, porque permanecieron en la atmósfera por esa atmósfera un poco favorable a la organización, en algunas zonas aguantaron pues casi una hora, más de una hora, pues generando tormentas, moviéndose lentamente. Luis, ¿y qué Dime. provocó tanta carga eléctrica? ¿Cuántos rayos llegaron a caer por la provincia? Porque además, fíjate, los incendios en el puente de Híjar, en Chinchilla... Ajá. Sobre la región se midieron, con los sistemas de la red de detectores de descargas eléctricas, se midieron 630 rayos al suelo. Luego también hubo mucha actividad entre nube, pero esa, digamos, no la registramos, digamos, las detectamos, pero no quedan registradas en las bases de datos. Pero fueron 630 rayos los que llegaron a impactar con el suelo. Muchos de esos rayos tienen varias descargas a su vez, ¿no? Pero por tener una idea. Y los rayos son consecuencia para que haya rayos tiene que haber pues humedad, esas gotas de lluvia que suben por debajo de los 0 grados, se forman lo que llamamos graupel, que es como un granizo blando que chocan las partículas unas y otras. Las pequeñas suelen tender a irse abajo, al revés, las pequeñas irse arriba, las grandes más abajo por gravedad. Hay una separación de carga y eso hace que al final esa separación de carga se forman digamos un dipolo muy grande en la atmósfera, y al final ese otro desequilibrio que se forma en la atmósfera, que tiene que ser equilibrado en forma de esa separación de carga, tiene que ser resuelta con rayos para hacer que se equilibren las fuerzas eléctricas, ¿no? Y eso es un poco lo que ocurre. ¿Y vosotros teníais la previsión de lo que sucedió? Es decir, ¿la previsión meteorológica que tiene la Agencia Estatal de Meteorología coincide luego con lo que sucede, o es mayor o más desproporcionado de lo que esperabais? Las predicciones se hacen con herramientas, que son los modelos meteorológicos, que resuelven un poco las ecuaciones del funcionamiento de la atmósfera partiendo de un estado inicial que más o menos conocemos, y esas herramientas sí que marcaban condiciones favorables. En principio se partió el día con avisos por tormentas y por precipitaciones que pueden venir acompañados a las tormentas intensas, y de nivel amarillo, que el nivel amarillo implica que sí, que son tormentas con bastante actividad eléctrica, que pueden llevar granizo, no muy grande, pero sí granizo, con rachas de viento. Pero en el caso de las tormentas, como se resuelven, digamos, se desencadena ese desequilibrio en zonas muy concretas y son difíciles de localizar exactamente, lo que se hace es esperar, hacer un seguimiento de ellas una vez que empiezan a aparecer. Y en cuanto algunas de ellas se vieron con suficiente elemento de severidad, se activó un nivel naranja, y así es un poco como suele funcionar en el caso de las tormentas, que es una de las predicciones más difíciles, por otro lado. No es un tema que se resuelva muy bien como el paso de un frente, que se ve perfectamente dónde va a estar a cada hora y qué precipitación más o menos va a dejar. En el caso de las tormentas es más aleatorio, y digamos, es lo mismo que hoy se prevén tormentas, están activados avisos, puede que dentro de las tormentas que aparezcan, aunque la situación no sea exactamente igual que la de ayer, pero sí que se prevén reventones, no a lo mejor tormentas tan organizadas, pero hoy la situación meteorológica es más favorable pues a reventones, esas rachas fuertes que acompañan a las tormentas. Hoy van a ser especialmente intensas. En cuanto se vislumbre un primer indicio de severidad, pues posiblemente se active una zona que a lo mejor no está activada ahora, o que pase a nivel naranja en cuanto se vean. Eso es el capricho de las tormentas, que a veces... ¿En qué zona se espera de la provincia de Albacete, por ejemplo? Pues digamos que están activados ahora mismo. Algunas zonas, vamos a ver, te lo digo ahora mismo, están pues inactivados por lluvias y por precipitaciones que pueden venir acompañados
a esas tormentas en Alcaraz y la comarca de Alcaraz y Segura y en La Mancha de Albacete. La Mancha albaceteña. Pues estaremos muy pendientes. Luis Bañón, gracias, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Un placer, como siempre.